Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Magdalena Gómez. Magdalena es investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y es abogada especialista en derecho indígena. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Luis. Pues en el centro del debate nacional está la historia del Tren Maya y los derechos indígenas y la consulta que se acaba de organizar. Quizás comenzar por el principio. ¿Qué es ese famoso Tren Maya? Pues es lo que hubiera sido útil supieran a quienes les consultaron, entre comillas. O sea, el Tren Maya es un proyecto, obviamente, de la 4T, que tiene una doble cara, una explícita, el tren, un trenecito, y el proyecto de desarrollo de reordenamiento territorial en torno a las 15 estaciones del tren que están previstas, que se ubiquen a lo largo de las 5 entidades del sureste. Entonces, ¿por qué señalo doble cara? Porque yo casi puedo afirmar que la mayoría de la gente que fue este pasado fin de semana a dar su voto o que fue 2 semanas antes a que le informaran, pues le parece que tiene de malo un tren. Y yo también diría, a mí me gustan mucho los trenes. Pero todo lo que impacta en esa región y en esos pueblos, ¿sí? Sencillamente no ha sido considerado. Estamos hablando de un tren que recorre varios estados del sureste mexicano. Así es. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Exacto. ¿No? Que corre fundamentalmente por una vía de tren que ya existe, que seguramente tendrá que modificarse, y construir una nueva vía de tren en una reserva de la biosfera, que es además una zona económica, arqueológica muy importante, Calakmul. Calakmul. Y atraviesa muchas comunidades indígenas. Y atraviesa comunidades, pero fíjate que ahí está la cuestión. O sea, particularmente en Yucatán, predomina la tenencia ejidal de la tierra, los ejidos. Y acá se está reproduciendo algo que históricamente sucedió con los pueblos no reconocidos como pueblos, sino que le daban solo el espacio agrario. Entonces, ahora los ejidos vienen a sustituir a los pueblos, pero los ejidos ya sabemos en general todas las posibilidades que tienen para moverse dentro del mercado. Los ejidos no tienen que ver con lo que son las comunidades indígenas. Acá se ha priorizado la relación con los ejidos, con las autoridades ejidales. ¿Por qué? Por el proyecto de reordenamiento territorial, porque quieren sus tierras y porque han inventado unas falacias auténticas y absurdas, como que sean inversionistas, no vendan la tierra, sino sean inversionistas en un fideicomiso que no sabemos si ya lo tienen armado, porque lo que ha sucedido es que lleva 1 año de trabajo un proyecto que no conocemos. No se conoce ese proyecto. Como tal, integrado, yo tengo, no te miento, tengo 300 archivos de notas sobre el Tren Maya en este año, sobre las licitaciones, sobre la concertación con asesoría incluso de instancias académicas, sobre las pláticas de Procuraduría Agraria en los ejidos, sobre el inefable y casi innombrable director de Fonatur, que es una cosa espantosa. Jiménez Pons, Rogelio Jiménez Pons. Un arquitecto tabasqueño. Si solo se ubicara su discurso y si CONAPRED fuera muy activa, tendría varios
señalamientos. Ese señor habla de las comunidades indígenas de una manera tan tremenda y ha dicho algo que recuperó en estos días la revista Proceso. Yo no lo señalé nunca porque me parecía increíble, que les dijo en una comunidad: ustedes les va a quedar muy cerca su trabajo. ¿Cuál trabajo? No sabemos, pero incluso si quieren ir a pedir limosna también les va a quedar muy cerca. Qué generoso, ¿no? ¿Eh? Qué generoso. Entonces, sí es un proyecto que preocupa mucho, muchísimo, porque además ahí tenemos el espejo de Cancún y la Riviera Maya. O sea, nada más con que voltearan a ver lo que ha pasado en esa zona, se darían cuenta, ya no digamos la devastación, el tipo de suelo, utilizan conceptos de derechos humanos para la fauna. Dice que a la fauna le van a proteger su libre tránsito, así dicen. O sea, unas barbaridades, pero es terrible, de verdad, es un proyecto terrible y es un manejo muy preocupante. Déjame ir un poquito para atrás, Magda. Tú señalabas hace un momento que los ejidos no son las comunidades indígenas. El ejido es una forma de tenencia de la tierra junto con la comunidad indígena y la pequeña propiedad, en donde los ejidatarios tienen el derecho al usufructo y al uso de la tierra, pero la propiedad sigue siendo propiedad del Estado. ¿En qué se diferenciaría una comunidad indígena de un ejido? Pues mira, nada más te traería a colación un concepto que no les gusta y no manejan, que es el de territorio. Se diferenciaría en eso. O sea, una comunidad indígena está asentada en un territorio independientemente de hasta dónde llegue la delimitación de la tenencia de la tierra. ¿Y por qué decimos eso? Porque es todo el hábitat de las comunidades y los pueblos indígenas, que incluye los ríos, el cerro, la gruta, el manantial, etcétera, etcétera. Es decir, todo el espacio de asiento de la cultura independientemente de la tenencia de la tierra. Es una de las diferenciaciones básicas. La otra, obviamente, pues, ¿quién manda? ¿Quién manda en ese territorio? ¿Sí? Hoy en día están mandando, entre comillas, las autoridades ejidales. Y las autoridades ejidales no todas se conducen con la normatividad que se requeriría, ¿no? Y son las que fueron consultadas. Fíjate que el fin de semana vi, y dije, caray, vi una nota, Asamblea Ejidal con el programa Sembrando Vida con el presidente de la República. Dije yo, ¿Asamblea Ejidal? Pues pensé que era una asamblea con los ejidatarios y el orden del día y todo lo que corresponde, y era invitado el presidente. Yo creo que lo pueden invitar, pero no. Utilizan el concepto asamblea ejidal para lo mismo que hacen en todos lados. O sea, hay un manejo de lo que son las figuras jurídicas, los derechos, las formas, que quedan subordinados a la voluntad. A ver, para tratar de precisar, cuando hablamos de ejido estamos hablando de una forma de tenencia de la tierra. Y estamos hablando de un derecho específico que es el derecho agrario. Sí. Cuando hablamos de comunidades indígenas, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de derechos indígenas. Estamos hablando de derechos anteriores, reconocidos recientemente, pero que su origen es que son anteriores esos pueblos a la delimitación y la conformación actual de los estados nacionales. Esas comunidades no son un sinónimo de poblaciones. No. No son pueblos en el sentido que son asentamientos. No. Mira, ahí está una de las claves fuertes de la violación que se está haciendo a los derechos de los pueblos indígenas. El primer convenio internacional sobre pueblos indígenas, hoy decimos sobre pueblos,
El convenio 107 de 1957 de la OIT se llamaba sobre poblaciones indígenas. Y todavía en 82 la ONU creó un grupo sobre poblaciones. ¿Cuál fue la pelea de los pueblos? No somos un concepto demográfico, no somos la suma de habitantes, no somos población. Somos pueblo y tenemos estas características, nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de gobierno propia, nuestra cosmovisión, etcétera, etcétera. Bueno, fue todo un logro asentar primero en el plano internacional y después en los distintos países el concepto de pueblos, que está muy bien definido y definido en atención al origen histórico, no a la población. La población es la suma de derechos individuales. Este es el concepto que están sacando del baúl en la 4T para aplicárselo a los pueblos indígenas, el concepto de población. Y entonces uno ve a los funcionarios diciendo, es que revisamos el INEGI y formamos unas regiones y entonces ahí hicimos las reuniones. El INEGI no tiene registro de pueblos. Cuando hablamos de ejidos, estamos hablando de ejidatarios, que son los que forman los ejidos y tienen el derecho a la tierra. Así es. Sin embargo, en el ejido como tal, vive mucha más población que no tiene derecho a la tierra. Por ejemplo, las mujeres, o también o vive los avecindados, o los jóvenes. Pero también vive población que es ejidatario y no es indígena. También. O sea, porque acordémonos de la contrarreforma al 27 constitucional, en toda esta dinámica de mercado de la tierra, pues hay muchos no indígenas que son ejidatarios. Y ahora son ellos quienes están siendo, entre comillas, consultados para ver sí o no al Tren Maya. O sea, ¿estamos ante un acto de presdigitación? Ay, mira, lo dice suave, ¿sí? De verdad, yo ya no encuentro cómo calificar a esta ceguera o a esta cerrazón con la que se están comportando en el gobierno actual. Ni siquiera vamos a decir que están asumiendo que hay unos derechos. Mira, el representante de la ONU, que yo lamenté mucho que lo hayan llevado a otro lado. Jan Yarad. Él fue muy enfático en decir es que esos no son los derechos de los pueblos. ¿Sí? No son esos los derechos de los pueblos. Vamos a darnos cuenta de que este retroceso va a tener impactos, va a tener fuertes impactos, porque por supuesto que van a intentar algunas comunidades utilizar la vía jurídica, lo que llaman ahora ellos el sabotaje legal. Fíjate en qué se convirtió. O sea, defender un derecho. Defender un derecho es un acto de sabotaje. Es un acto de sabotaje legal. Y en efecto, por ahí alguien va a presentar algún amparo y ese amparo probablemente prospere. Hay dificultades incluso en ese terreno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 entidades. Estamos hablando de comunidades que están dispersas a lo largo de esas 5 entidades, que no tienen ya un territorio continuo como lo tuvieron anteriormente, históricamente, y vamos a ver qué criterios aplicarían. Pero lo más fuerte y lo más duro es que las comunidades indígenas no necesariamente están enterados del proyecto como tal, no están enterados, aun cuando hayan participado, aun cuando hayan ido a una de esas asambleas y hayan dicho que sí. ¿Cómo debió de haber sido esa consulta desde el marco del convenio 169? Bueno, para empezar debió ser previa, porque lo previo aquí, ¿cómo puedes tú decir en este fin de semana que ya viene la consulta y ya tenemos para enero las licitaciones
y ya tengo tal reunión con los empresarios y les recibo los proyectos, etcétera, etcétera. O sea, es un proyecto que se elaboró a espaldas de los pueblos, eso sin duda. ¿Cómo debió ser? Debió ser previa y debió ser explícita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Explícita en el sentido de que no era solo un tren, de que el tren ha sido un factor de distorsión y de confusión, porque dicen, no, pues qué padre, y si nos van a dar oportunidad, dicen, de subirnos al tren y ahí vender, y va a costar más barato, etcétera. Solo el tren. Pero el uso de las tierras, que lo están manejando con esa cara de la inversión absurda, ¿no? de las tierras, de los ejidos, y que tienen bajo la manga una facultad que tiene el Estado, que es la expropiación. Es decir, van a impulsar sus proyectos. Ahora, eso ya depende de la dinámica económica. Eso ya depende también de qué tanto encuentren aliados de inversionistas dispuestos a abrirse a esas zonas inmobiliarias, hoteleras, etcétera, ¿no? O sea, ¿no fue una consulta previa? No fue consulta previa, no fue obviamente libre. ¿Por qué no fue libre? Pues no fue libre mira, ahí entramos a otro concepto. Para que la consulta fuera libre tendría que no existir factores de intereses que bloquean la voluntad de las comunidades. No puede ser libre en una comunidad donde te dicen hay que ir con el que nos está dando los programas. ¿Y eso se está haciendo? Becas. Se está haciendo. Mira, uno de los escasos reportajes que se han difundido sobre lo que pasó el fin de semana, decían que llegaron en la operación de las mesas de consulta empleados de la Secretaría de Bienestar que tienen un chalequito. Hay muchas maneras de manejar el fenómeno de conflictos de interés. Las comunidades no pueden ser libres si sienten que quien les está dando los apoyos les está pidiendo que digan sí. Dime tú cuál libertad se tiene. La libertad de decir no quiero su beca, difícilmente la tienen, ¿eh? La situación es muy dura para las comunidades. Entonces no es libre, no es informada en términos de que no les dieron toda la información y con oportunidad, ¿sí? No está dirigida a los pueblos y comunidades indígenas, sino que, por supuesto que no se quisieron arriesgar a centrarlo solo en los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces dijeron, pues toda la población en general. Y en la población en general, pues ahí es donde anduvieron en brigadas los activistas del partido que ganó en 2018 para difundir, ¿sí?, el sí al Tren Maya. O sea, estamos en una situación muy, muy compleja, donde dices, ¿cómo llegas a las comunidades y las comunidades con el tiempo suficiente, con la información suficiente, deciden? Hoy en día vemos las notas de prensa que dicen que el 92, el 94, el X% más de 90 dijo que sí al Tren Maya. Pero fíjate que también hay otro dato, que no llega al 3%, si nos ubicamos en el retroceso de la población, no llega al 3% de la población en esas 5 entidades las que participaron, ¿sí? Sin embargo, el 90 y tanto % se maneja en función de los que participaron. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo un manejo mediático, legitimador, de algo que de verdad las comunidades no creo que tengan claro. Lo tienen claro los colectivos, las organizaciones, los académicos que se han comprometido
en la defensa del territorio maya, tienen muy claro y hablan muy claro. Pero, vaya, yo sí me sorprendí, no vi la foto, pero al parecer por ahí en una de las zonas, creo que Acobá fue el secretario de Medio Ambiente, y les dijo, pues ahora viene la oportunidad de hacer agricultura, turismo agroecológico y no sé cuánto. Por Dios, ¿cuál turismo agroecológico van a promover los inversionistas que quieran llegar a esas zonas? ¿Cuál? ¿Sí? Estamos hablando de zonas deprimidas económicamente, con una gran pobreza. ¿Este proyecto no va a permitir salir de esa pobreza? Yo insisto en que veamos Cancún y la Riviera Maya. En las giras que ha hecho el presidente de la República a la zona, el mismo gobernador de Quintana Roo dijo hace unas semanas que el desarrollo turístico de la Riviera Maya no había beneficiado a las comunidades y los índices de pobreza son tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces no estamos hablando de que sea un proyecto donde los pueblos digan, a ver, ¿cómo podemos hacer para proponer un proyecto que realmente implique un desarrollo para el pueblo, un desarrollo que permita también continuar con el fortalecimiento o la recuperación de su cultura? ¿Cómo? Eso no existió. Sencillamente no existió, esa posibilidad no existió. Tren o tren, ¿sí? Tren o tren. Y tierra la pones a disposición, que no la vendan mejor, dice el director de Fonatur. Mejor eres accionista. ¿Y cómo recuperas esa tierra después de que le plantan un hotel 5 estrellas encima? Cuando dices que ya no quiero ser inversionista. O sea, de verdad lo que vamos a ver no es muy agradable, dijéramos. Tú dices, está abierta la vía del despojo para las comunidades. Totalmente. La vía de la pérdida entonces de su identidad, de su tejido comunitario. Mira, de verdad yo insisto mucho en poner la mirada en los estudios que han realizado sobre la zona de Cancún y la Riviera Maya, en términos del impacto en las comunidades, en términos de lo que ha significado que buena parte de la población sea empleada de servicios en los hoteles, sujeta a una serie de situaciones que también se han instaurado en esa zona de Cancún y Riviera Maya, y su llegada, si es que llegan a sus comunidades en situaciones incluso de violencia y de muchísimo deterioro del tejido social. Entonces, bueno, es la puerta de entrada para que se reproduzca eso. Dime cómo va a existir un Valladar a esa situación, a ese impacto del despojo, ¿sí? Porque no es, bueno, es el despojo de la tierra, pero es el despojo de la cultura. Hay quien sostiene que no hay resistencia en la región a este proyecto, pues es que ha sido avalado. Pues es que no podemos saber si hay o no resistencia, porque habría que ver que las comunidades qué tan enteradas están de lo que ahí va a pasar y de sus implicaciones. Saben que hay el proyecto de hacer un trenecito, que les van a dar el pasaje más barato a la población y que van a poder eventualmente llevar ahí sus mercancías o sus artesanías. Eso es lo que saben. Habría que ver, eso lo interesante va a ser ahora darle seguimiento también a los movimientos del capital, a los inversionistas. Yo me he preguntado, ¿cuál fue el resorte que motivó esta afirmación de hay que hacer una consulta y si es no, mejor no? ¿Cuál fue? Pues una reunión previa con los empresarios que dijeron, queremos certidumbre,
No queremos que digan que no se consultó, que etcétera. Pues vamos a darle no cobertura. quieren un escenario como el del Istmo con las eólicas. No quieren un escenario de confrontación. Entonces, que no hay resistencia, pues la resistencia se va a ir gestando en la medida en que les vaya llegando el impacto de ese proyecto a las comunidades. Porque se manejan cifras, autoridades, 3,000 autoridades, ¿no? 3,000 ¿cuáles autoridades? ¿Sí? Y lleven su asamblea y su sello, el sello de la autoridad ejidal. Entonces, de verdad, no es, llegan al extremo de decir que es un ejemplo. Esta consulta que se hizo sobre el Tren Maya es un ejemplo a nivel latinoamericano o mundial, no sé, pero es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer, de todo. Uno a uno los elementos están sobre la mesa, los han señalado y seguramente lo van a plantear en algún amparo, pero ese amparo, en el supuesto de que ampare, va a amparar a los que lo promueven. Pero toda la zona, ¿qué va a pasar? ¿Anticipas tú una oleada de amparos? Una oleada, fíjate que no la veo. No la veo porque no veo la fuerza, la información. Hay núcleos importantes de activistas en Calakmul, por ejemplo, ¿no? que seguramente sí van a presentar amparos, pero en cada entidad hay núcleos de oposición, pero son núcleos que no les veo esa fuerza como para parar ese proyecto. A lo mejor soy muy pesimista, pero no veo con qué elementos van a aglutinarse para resistir y detener, porque aquí el asunto es que ese proyecto ahora resulta que ya estaba bien preparado, ¿no? Y ya tienen plazos, calendarios, proyectos, licitaciones, de algo que se acaba de autorizar hace unos días. O sea, vivimos de verdad en el absurdo total. Ese absurdo, ¿cómo crees tú que se está viendo nacionalmente, Magda? Me temo que no se está viendo. Esa es la parte dura de reconocer. Se está viendo en regiones específicas, movilizadas, organizadas, que ya saben lo que viene, que lo van a señalar, que se van a reunir a analizarlo en estos días. Ahí se está viendo. Pero a nivel nacional no se ha logrado una comprensión de esa implicación. ¿A quién le importa que desaparezca una cultura de un pueblo indígena? Ya no digas que si desaparezca la lengua, ¿sí? Les puede llegar a importar las fases superficiales de folclore, etcétera. Pero yo no veo lamentablemente una situación donde sea parte de una convicción democrática, decir, paren ese tren porque va a afectar a los pueblos, al pueblo maya. Magda, muchísimas gracias por explicarnos un asunto tan complejo y tan doloroso al mismo tiempo. Es duro. Para quienes están interesados en la defensa de los derechos indígenas. Es duro. Y ustedes, gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.